Entonces, como les decía, pues acá he sido muy cordialmente invitada por Surya Wellness, que me encanta el nombre de Surya, que es todo lo que es la energía del sol que irradian y que me imagino que es lo que ustedes buscan y que sienten cuando van allí. Los Yoga Sutras vienen de una tradición muy antigua y probablemente fueron también enseñanzas orales. En la India todas las corrientes espirituales inicialmente fueron una tradición oral y se aprendían versos de memoria y se cantaban, chanting. Y estos versos, para memorizarlos, porque pues, son textos grandes que después se escribieron, pero cuando los memorizaban, y que todavía algunas tradiciones los siguen memorizando, es más fácil cuando hay una métrica, cuando hay un sonsonetito, unas rimas. En el caso de los Yoga Sutra, pues no es tanto las rimas, sino que son cortitos, son versos cortitos que expresan la sabiduría, son aforismos, ¿no? El sutra quiere decir aforismo y un aforismo es algo que se dice en pocas palabras, pero que significa mucho. Entonces, les quería, como uno habla del chanting y cómo saber qué es un chanting, entonces les voy a poner, y me dices tú, Lara, si se oye bien, voy a ponerles acá un chanting de unos versos que cantaba cuando vivía en la India. Tuve la oportunidad de pertenecer a todos los grupos que encontraba que hacían cosas interesantes y había un grupo de una señora que sabía muchísimo y ella nos enseñaba a todas las otras, todas eran indias, entonces tenían facilidad con la pronunciación, porque pues el sánscrito se parece a la pronunciación del hindi, pero yo pues era la que estaba más rezagadita. Y acá les voy a poner para que oigan los 1000 nombres de Lalita, los primeros versos. Shri Mata Shri Maharagi Shriman Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devataya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samandita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakara Shushujvala Manorupeksha Kodanda. Como se dieron cuenta, es bien, pues hay una cancioncita, hay una melodía que se sigue para facilitar acordarnos, porque fíjese que cuando nos aprendemos canciones con mucha facilidad porque hay la melodía detrás y hay la rima. Entonces eso era como lo hacían en esos tiempos. Entonces los Patanjali Yoga Sutras también fueron cantados, chanting, antes de que se escribieran, ya que se pusieran en texto. Entonces, les quería también hablar sobre las distintas, cómo comenzó todas estas teorías de lo que es el yoga, de dónde viene la palabra yoga y qué significa, porque como yoga sutra, los aforismos del yoga, entonces el yoga es el acto de unir, quiere decir yoga, que es el acto de unir, es la unión en realidad de nosotros con el gran ser, ¿no? Hay muchas teorías sobre cuándo se comenzó a hablar del yoga. Según unos dicen que en el Rig Veda ya se expresaban los conceptos del yoga, esto hace como 2000 años antes de Cristo. Otros dicen que la primera vez que la palabra yoga se encuentra en algún texto es en el Katha Upanishad, que es más o menos cerca de 500 años, dicen, antes de Cristo, donde dice, y entonces ahí en el capítulo 2 habla específicamente de la palabra yoga, que se encuentra también después en el Bhagavad Gita, y luego ya viene los Yoga Sutras de Patanjali. Como ustedes seguramente han leído y ya han comenzado a leer lo que he entendido de los Yoga Sutras, los primeros capítulos, saben que hay muchas versiones, muchos comentarios y muchas
informaciones que varían y que no saben exactamente cuándo estaba Patanjali. A veces lo confunden con un especialista en gramática, sánscrito. O sea, no se sabe con certitud cuándo fue que escribió los Yoga Sutras, pero dicen que debió ser más o menos entre, imagínense, son como 6 siglos, 300 años antes de Cristo o 300 años después de Cristo. En alguna parte entre todo esto, y hablando de yoga, aparece Shiva. Aparece ya la forma de Shiva como el dios de la meditación, con todas esas leyendas, y él es como hacia el siglo, que sería como el siglo cero, cuando de nuestra era, cuando él ya entra dentro de lo que es el panteón hinduista, porque antes pues no está. Después le dieron cartas de nobleza y lo unieron a Rudra, pero en realidad Shiva, como el que vemos muy a menudo en esculturas, que está sentado en posición de loto y a veces meditando, pues él fue algo importante en lo que es en la evolución del yoga. Y ya después, esto es mucho más tarde, cuando comienza el Hatha Yoga. El Hatha Yoga, que son todas las posiciones de yoga, esto parece ser que era un maestro que se llamaba Gorakshanath. Los Yoga Sutras de Patanjali es un tema muy profundo y no es fácil. Las que han leído sobre el Yoga Sutra de Patanjali saben que no es fácil. El primer capítulo tiene 50 aforismos, 50 sutras que hablan sobre el éxtasis, o sea, la trascendencia, samadhi. El segundo capítulo también tiene 55 aforismos y habla sobre las prácticas, la sadhana. El tercer capítulo, que es el que vamos a hablar, habla sobre los siddhis, sobre los poderes maravillosos, y el cuarto capítulo habla sobre la liberación. Entonces, el tercer capítulo habla sobre los siddhis, los poderes maravillosos. Pero antes quería hablarles sobre lo que es el concepto de yoga, esta unión de uno con uno mismo y ponerlo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, todos hemos experimentado que hay días en que todo fluye, todo va bien, y otros, en cambio, que no dormimos bien, etcétera. Entonces, cuando queremos hacer algo, vamos a coger un lápiz y estamos todos nerviosos, se nos caen las cosas, o sea, como que la mente y el cuerpo no están trabajando juntos. En cambio, cuando hemos dormido bien, cuando hemos hecho nuestras prácticas de yoga, de meditación, entonces allí todo como que fluye, hay una coordinación, una armonía entre la mente y el cuerpo, y eso es yoga. Y los siddhis, entonces, es no solo armonía mente, cuerpo, sino también el universo. Y al estar en armonía, la mente, el cuerpo y el universo, pues ahí todos nuestros pensamientos se hacen realidad, se harían realidad. Pues hay que primero encontrar esa armonía que es la base de todo. Entonces aquí vamos, por ejemplo, a hablar de un sutra, uno de los sutras. Escogí el Sutra 33, que habla sobre la intuición. Entonces, la pronunciación la puse ahí, Prativat Va Sarvam, que Prativat es intuición, va a veces se usa que quiere decir como también, y Sarvam, todo el conocimiento, todo. Entonces, este sutra quisiera decir, a través de la intuición viene el conocimiento de todo. Para que esto funcione, lo primero que tenemos que hacer es encontrar paz en nuestra mente. Acá hay otro, que me encanta, porque habla del ombligo y del chakra del ombligo. Entonces dice, Nabi Chakre Kayabhu Gyanam, ¿no? Ahí lo puse fonéticamente. Nabi es ombligo, chakra pues chakra, kaya cuerpo, vyuha distribución y jnanam conocimiento. Entonces, del chakra del ombligo viene el conocimiento del funcionamiento del cuerpo.
Supuestamente, si uno repite esto, estando en completa calma, va a tener la visión de cómo funciona nuestro cuerpo y si hay algo que no funciona, algo que no está bien, entonces allí pues se puede uno ir con la mente a ese sitio y dicen a veces que uno puede repetir la palabra soma y que ahí se comienza a sanar, ¿no? Entonces, acá está precisamente Lara en uno de los templos de yoginis, porque también en la tradición de las yoginis, ellas son las maestras, las que daban los siddhis, las que enseñaban estos poderes místicos. Habla lo mismo que Patanjali. Y aquí tenemos lo que es en el tantra, lo equivalente más o menos a lo que decía Patanjali, cuando la luna está establecida en el ombligo. Entonces hay un texto que es el Kaulayana Nirnaya, que es el que yo he trabajado bastante, donde habla así, dice, oh manifestación de la belleza, Bhavani Kalayani, escucha nuevamente. Uno debe meditar con la luna establecida en el ombligo o en la cabeza y en el corazón. Cuando se practica esta enseñanza con regularidad durante un año, con la mente en reposo, samachita, entonces uno llega al estado de libertad, no envejecerá ni morirá. O sea, la fuerza de la energía de la luna establecida en el ombligo. Entonces, o en otra parte, en otro tantra, yo recuerdo que hablaba de que los rayos de la luna entraban por el ombligo y sanaban todo el cuerpo. Entonces vemos que en distintas tradiciones se sigue hablando de lo mismo, el ombligo como centro de visión, de sanación, y la luna, que es la luna chanda, es un sinónimo también de soma, y ambas ideas hablan de ello. Entonces aquí tenemos... Yo no hice el PowerPoint, ella hizo. Ella se inspiró en mí. Miren aquí quién Con toda está una paga. No es fabuloso. Entonces les quería poner los distintos siddhis. Hay muchísimos, pero se habla mucho de los 8 siddhis. A menudo se habla de los 8 siddhis y entonces se los quería poner aquí. En los tantras se habla de los 8 siddhis y se habla de anima siddhi, que es la capacidad de volverse tan pequeñito que en medio de todo pues se vuelve uno transparente, ¿no? Eso también lo habla Patanjali. Mahima es la capacidad de expandirse el cuerpo y ser de un tamaño enorme. Garima Siddhi es la capacidad de volverse infinitamente pesado, que no lo puede mover nadie al sitio donde está. La Hima Siddhi, el poder de volverse ingrávido, acá como Lara volando, la levitación. El Prapta Siddhi, la de penetrar en cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí, como en las películas de ¿cómo es que se llamaba esta? Hechizada, ¿se acuerdan? Las que son más viejitas que veíamos eso en la televisión, era una serie divertidísima y ella atravesaba los muros, pues era una bruja. Entonces aquí es que si uno supiera cómo están conformados los átomos, nosotros sabemos que en cada partícula hay aire, que en nuestro cuerpo hay aire, en cada particulita, entre cada cosa que se une, hay aire, hay espacio. Entonces, si supiéramos cómo es la configuración del espacio de la pared, entonces pudiéramos atravesar así, ¿no? Se podría atravesar. Y luego tenemos la capacidad de convertirse en lo que el practicante desee o de conocer todos los poderes y tener la maestría sobre ellos, o la capacidad de subyugar. Entonces, como estos son los siddhis más nombrados, sobre todo en los textos tántricos, pero también se encuentran en los de Patanjali. Y aquí les quería poner un poquito las yoginis, porque estos templos que son tan especiales y que estas diosas eran las que daban los poderes que eran tan poderosas ellas mismas. Estos son templos que fuimos con Lara y con Sarpava, con Amarasya, y que son de una fuerza, de algo increíble lo que se puede sentir en estos sitios, y son distintos caminos, pero todos están buscando la liberación, sentirnos mejor.
Bueno, aquí ya llegamos al final de lo que es la presentación y si quieren ahora hacer unas preguntas o si quieren podemos hacer una meditación.